Pues tomamos asiento y empezamos invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Santa María, sede de la sabiduría, Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María. Iniciamos una interesantísima mesa de ponencias que lleva por título La redamatio, devolver amor por amor. Esta expresión, amor por amor, aparece en las relaciones de Santa Margarita acerca de la respuesta que esperaba el Señor ante la queja amorosa presentada en Parelemonial. El término latino redamatio, con el que se expresa la respuesta de amor al amor que Dios nos ha manifestado, red, de revolver, amatio, amor, tiene raíces bíblicas y ha sido desarrollado especialmente por padres de la Iglesia como San Agustín y por los místicos. A continuación, vamos a profundizar en este tema en su fundamento escriturístico, aquí a mi derecha, y en la siguiente ponencia se nos presentará la respuesta de amor al corazón de Jesús, abordando el tema de la reparación en su dimensión personal y social. A mi izquierda comenzará el padre Carlos Granados García, la redamatio en la Sagrada Escritura. Él nació en Madrid en 1974, es ingeniero de obras públicas, pero no está aquí por este motivo. Es sacerdote desde el 2002, religioso discípulo de los corazones de Jesús y María, se licenció en teología y obtuvo su doctorado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Actualmente es profesor de esta materia en la Universidad Eclesiástica San Dámaso, Madrid, y en el Pontificio Instituto Juan Pablo II. También desempeña la labor de director del Stella Maris College en Madrid. Es autor de La Nueva Alianza como Recreación, Roma 2010, su tesis doctoral, así como de numerosos artículos en revistas especializadas y obras en colaboración. También ha sido el coordinador de diversas publicaciones, como Escritura e Interpretación en el 2003 y Biblia y Ciencia de la Fe en el 2005. Esa la coordinamos juntos. Es un gran amigo desde los tiempos de Roma y un sapientísimo biblista, así que escuchémoslo con atención. En primer lugar, un agradecimiento a quienes me han invitado a este congreso. Es una alegría, una esperanza ver pues cómo nos hemos reunido, la acción del Espíritu. Agradecer también a don Agustín la presentación. Y efectivamente, pues mis tiempos de obras públicas dieron paso al sacerdocio y luego pues a los estudios de Biblia. Y vengo aquí pues para hablar de la Biblia, del corazón de Jesús en la Escritura. Tomar un concepto como redamatio y decir luego o añadirle en la Sagrada Escritura es como unir un abismo con otro abismo. Y el tema, por principio, pues desborda todo lo que pueda decir. He querido por eso, y lo siento en cierta medida, reconducirlo, reducirlo. El título más acomodado sería La redamatio en San Pablo, porque vamos a mirar la Escritura con los ojos de San Pablo y creo que estaría más acorde con lo que voy a decir en esta exposición. Primero explicaré un poco qué significa redamatio y en segundo lugar pues ya me centraré en la Escritura, particularmente, como he dicho, en San Pablo. Este término, redamatio, proviene de Cicerón, aparece en un tratado sobre la amistad, el de Amicizia, y esto es ya importante. Cicerón lo refiere a un intercambio de afanes y lealtades entre dos amigos. Pero Cicerón nunca pensó en aplicar esta palabra a la relación con Dios, ni tampoco la tradición que le precede, Aristóteles, en el fondo. Lo harán escritores y autores cristianos. Y es que concebir la relación con Dios como un vínculo de amor recíproco
es una novedad sorprendente de la religión judeocristiana. Aristóteles podía pensar en Dios como amado, pero no en Dios como amante. El Antiguo Testamento, sin embargo, insiste en ese amor entrañable de padre, de esposo, de amigo, que el Señor Yahvé tiene con su pueblo escogido. La idea de una alianza con Dios basada en un amor recíproco es en una elección que pide una respuesta de amor, pues es única. No existe algo parecido en el entorno histórico de Israel. Bien, por tanto, redamatio, y esto ya es interesante, es un concepto curioso, sirvió para describir algo propio de la amistad humana, la mutua amatio, y se reutilizó luego en ambiente cristiano para explicar una novedad que estaba ya en la revelación bíblica, la amistad recíproca entre Dios y el hombre. Y finalmente ha servido para referirse a algo más insólito todavía, que el mismo Dios se encarnara para, superando las figuras, llamar amigos a los hombres, no desdeñarse de llamarlos hermanos. Bueno, a partir de aquí, en ámbito cristiano, el concepto de redamatio se ha desarrollado como en dos registros que desarrollo brevísimamente. El primero como concepto teológico, en la historia de la teología cristiana. Habría que seguir sus rastros, sobre todo desde San Agustín, ya remontándose incluso a Orígenes, y particularmente en Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, aquí el experto quizás sería el señor obispo de Alcalá, don Antonio Prieto, pero bueno, me limito a decir dos palabras. En la Suma Teológica da una definición de la amistad diciendo que la amistad es la amistad con Dios, la caridad, que es una mutua amatio, es decir, que es una redamatio, ¿no? Y luego, al definir la caridad como una cierta amistad con Dios, Santo Tomás desvela todo el calado teológico de la redamatio, devolver amor por amor. En este marco teológico también habría que recordar la Deus Caritas Est, en su número 17, Benedicto XVI habla del amor de respuesta y dice, cito, «Dios nos ama y nos hace ver y experimentar su amor, y de este antes de Dios puede nacer también en nosotros el amor como respuesta». Fin de la cita. El Papa Benedicto propone una teología del amor que resalta la primacía de Dios. Quiero decir que el punto de partida no es tanto que el hombre busque a Dios, cuanto que Dios busca al hombre, le ama y le invita a devolver amor por amor. Bien, tomando la lógica sencilla de la de este Fideles, signos amantem quis non redamaret, ¿no? Al que tanto nos ha amado, ¿cómo no devolverle el amor? Bien, este es el marco teológico del concepto de redamatio. Y luego hay un segundo marco significativo, que es el marco de la espiritualidad. Aquí redamatio se sitúa en relación con conceptos como expiación y sobre todo reparación. Redamatio es la palabra originante, la raíz primera y más antigua con la que la tradición cristiana se ha referido a la reparación. Por eso hablar de redamatio es iluminar también esta compleja trama de conceptos clásicos de la espiritualidad del corazón de Jesús. Direxit Nos, en su quinta parte, ofrece una explicación hermosa de la reparación como amor por amor. La reparación, cito, es una libre cooperación con el corazón de Cristo, número 193. Y la encíclica aclara además que la dificultad para comprender este concepto hoy día pues es grande, y por eso dice que, cita un poco una expresión clásica de San Agustín, y lo leo, dice, en el caso de la reparación se puede decir, quizá más que en ningún otro, dame uno que ama y entenderá lo que digo. Bueno, para entender la reparación es necesario el amor, ¿no? En resumen, redamatio es un concepto que sirve para expresar bien la novedad de la revelación bíblica, que es la alianza, un Dios amoroso que sorprendentemente busca una respuesta de amor del hombre. En ámbito teológico decide la primacía de Dios, del amor de Dios, y en el terreno de la espiritualidad nos ayuda a aclararnos en relación a ciertos conceptos clásicos que hoy se han vuelto quizá complejos o problemáticos para comprender. Bien, ¿y qué decir sobre la redamatio en la Escritura y en San Pablo? Los textos de San Juan han ocupado un lugar central a la hora de fundamentar bíblicamente la devoción al corazón de Cristo. San Pablo, sin embargo, ha quedado un poco más de lado. De ahí mi interés en mostrar que la esencia de la piedad corazonista, amor por amor, es también la sustancia de la espiritualidad paulina. De hecho, el padre Luis Mendizábal, a quien me da gusto citar, dice lo siguiente: el aspecto fundamental de la teología del corazón de Cristo consiste precisamente
en presentar un Cristo paulino vivo. Fin de la cita. Pero repito, luego en la práctica parece que se le saca poco partido a los textos de San Pablo en el marco de la teología y espiritualidad del corazón de Cristo. San Juan Crisóstomo, en su comentario a la Carta a los Romanos, pudo afirmar con seguridad que el corazón de Pablo era como el corazón de Cristo. Y en su elogio a San Pablo habla fundamentalmente del amor de Pablo a Cristo. Por eso querría acercarme, como digo, al apóstol de los gentiles. Voy a plantear primero una dificultad y luego 5 claves para responder a esta dificultad. Voy a empezar con una provocación, un aspecto, digamos, problemático, que luego intentaré responder en 5 puntos. En primer lugar, una provocación, la negación de la redamatio en San Pablo. Podemos partir de, como repito, pues de una crítica, ¿no? En concreto me refiero a un libro de un erudito que se llamaba Anders Nygren. El libro se publicó a comienzos del siglo XX, titulado Eros y Ágape. En este estudio, que ha tenido mucho influjo, este erudito se planteaba la cuestión de la redamatio en San Pablo. Y este Nygren pensaba que ese amor de Dios al hombre que se llama ágape es gratuito y espontáneo. Pero, proseguía este autor, el amor de respuesta del hombre a Dios no tiene estas características, no es gratuito ni espontáneo y por tanto no puede ser ágape. Es decir, que la respuesta de amor del hombre a Dios es de grado sustancialmente inferior y sería de otra sustancia. Su nombre, dice Nygren, sería fe. Dios nos ama espontánea y gratuitamente, eso se llama ágape, según Nygren. El hombre responde ni espontánea ni gratuitamente y esto se llama fe. Cito una cita de este autor, dice: si ágape es un amor tan espontáneo y sin causa como el amor que se manifiesta en la cruz, entonces el nombre de ágape no puede usarse adecuadamente para referir la actitud del hombre hacia Dios. En relación con Dios, el hombre nunca es plenamente espontáneo. La entrega del hombre a Dios no es más que una respuesta. En el mejor y más elevado de los casos, no es más que un reflejo de amor de Dios. Carece de todas las características esenciales del ágape. No es espontáneo ni creativo. Requiere, por tanto, un nombre diferente, no ágape, sino fe. Fin de la cita de Nygren. Bueno, en rigor, según este autor, no hay redamatio en San Pablo. Usando una imagen de Lutero, Nygren diría que el cristiano es como una especie de tubo que está abierto por la fe hacia Dios y que de Dios recibe el amor que le atraviesa, pero como si fuera un tubo. No hay verdadera transformación, no hay redamatio. El hombre no puede responder a Dios con un amor de la misma categoría del amor de Dios. Esto es lo que dice Nygren, y se basa en un dato que es cierto, y ese dato es que San Pablo, en sus escritos, utiliza más a menudo, o habla mucho más a menudo del amor de Dios al hombre que del amor del hombre a Dios. Bien, volveremos luego sobre este dato de las cartas paulinas, que es real. San Pablo habla mucho más del amor de Dios al hombre, y habla, parece que poco, del amor del hombre a Dios. ¿Es esto lo que piensa San Pablo? ¿Podemos hablar de redamatio en el apóstol? Quería citar a otro estudioso, César Spick, en sus célebres volúmenes sobre ágape en el Nuevo Testamento, para notar la diferencia de enfoque. Comentando 2 Corintios 5:14, cito: el amor de Cristo nos apremia al considerar que si uno murió por todos, todos murieron, y murió para que los que viven no vivan ya para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bien, citando este texto de San Pablo, Spick dice: el amor de Cristo nos impulsa. El verdadero cristiano se siente constreñido e impulsado por la caridad de Cristo y que él quiere devolver al Salvador. La moral cristiana es una redamatio. Para Spick es justo al revés. Toda la moral cristiana es una redamatio, una respuesta de amor al amor de Cristo revelado en el Calvario. Y por citar un texto más, que cita Spick, Efesios 5:2, Cristo os amó y se entregó por nosotros, como oblación y víctima de su valor. Por tanto, dice el apóstol, vivid en el amor. Vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros. Spick dice también que aquí claramente el amor del cristiano es una redamatio a Cristo. Bien, ¿cómo probar esto? ¿Cómo confirmar que Spick pues da una apreciación más justa de lo que el apóstol entiende por redamatio? Lo voy a hacer en 5 puntos. El primero trata de ver cómo el amor nos transforma. La redamatio se comprende solo
desde la potencia del amor originario de Dios. En realidad, Nygren tenía una visión muy mezquina del amor de Dios. Al pretender aislar el ágape divino para magnificarlo, no hizo más que depreciarlo, porque es un amor el suyo incapaz de transformar. Su idea parte de una divinidad bastante impotente que no es capaz de regenerar al hombre. En realidad, la redamatio en San Pablo se entiende solo desde la potencia de ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, Romanos 5:6. Hay que decir aquí que la palabra derramado no alude a un tubo. El amor no ha sido derramado como a través de un tubo, sino que se refiere a la unción. Y la unción en el Antiguo Testamento era sinónimo de transformación entera del hombre, que a partir de entonces quedaba consagrado para ser rey, sacerdote o profeta. El amor ha sido derramado en nuestros corazones para ungirnos, no simplemente como si fuera un continente en el que entra un líquido, sino que es una transformación radical. El amor transforma. El cristiano se ha revestido de este amor, dice San Pablo en Colosenses 3:14. Y por encima de todo, revestíos del amor. Leo brevemente Colosenses 3:14, me parece que es un texto, dice, leo un poquito antes, dice San Pablo, revestíos como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra otro, como el Señor os perdonó. Y por encima de todo, revestíos del amor, que es el broche de la perfección. La imagen de revestirse no es solo ponerse un vestido, es una transformación interior igual que la transfiguración de Cristo. Revestirse del amor es operar una radical transformación en el interior, una recreación. Por eso el apóstol habla de revestirse de entrañas de misericordia. Se ha operado una profunda mutación, obra del amor, que genera la perfección. El amor divino, repito, no pasa por nosotros como un tubo. Pablo habla también de que el amor edifica el cuerpo de Cristo. Edificar no es metáfora de tránsito, sino de fundamentación, de creación de algo nuevo. También dice el apóstol que Dios, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos a causa de nuestros pecados, nos vivificó con Cristo. Efesios 2:4-5. La obra del amor es un paso de la muerte a la vida. Este es el poder transformador del amor. El amor es, en fin, una energía que transforma. Y valdría la pena releer a esta luz las afirmaciones de Veritatis Splendor 103 sobre las posibilidades reales del hombre redimido, frente a esta idea de que la moral cristiana es simplemente un ideal inalcanzable. Precisamente porque el amor transforma, podemos responder a la altura de este amor. Añado además que el amor de Cristo para San Pablo no es, como afirma Nygren, un amor desinteresado, que no busca intercambio. Al contrario, el amor de Cristo nos persigue, precisamente con apremio angustioso, para que respondamos a ese amor. 2 Corintios 5:14 que he leído antes. Es cierto que Pablo insiste más en que Dios nos ama que en la necesidad de que nosotros le amemos, para resaltar precisamente la radical iniciativa y potencia como origen transformador. Pero Pablo sí que alude a la necesidad de devolver a Dios ese amor. Sabemos, dice Romanos 8, que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Y sobre todo, el final de la primera carta a los Corintios, 1 Corintios 16:22, termina así: el que no ame al Señor sea anatema. 1 Corintios 16:22. El que no ame al Señor sea anatema. Esta fórmula implica que la pertenencia a la Iglesia posee unos mínimos, diríamos, y el más importante de ellos es el amor al Señor. Pablo habla poco, parece, del amor nuestro hacia Dios, pero en realidad es porque habla siempre en el amor. Y no es correcto decir que Pablo haya puesto la fe por encima del amor. Eso lo pueden decir solamente quienes reducen la vida interior a la fe. Por tanto, en primer lugar, el amor que transforma. Redamatio parte de un amor que transforma interiormente al cristiano y le permite amar a la altura de Dios. En segundo lugar, un amor que no nos sustituye, que no sustituye al hombre. Redamatio implica que el amor de Cristo nos transforma, pero no nos sustituye. El texto de 2 Corintios 5:14 es muy aleccionador, lo repito. El amor de Cristo nos apremia al considerar que si uno murió por todos, por tanto, todos murieron. Parecería lógico decir uno murió por todos y por tanto todos vivieron.
Es decir, uno se inmoló en lugar del resto, en vez de los pecadores, para darles vida. Pero no, Pablo dice, uno murió por todos y todos murieron. Cristo nos ha hecho partícipes de su muerte. La clave de la redamatio, por tanto, es la participación y no la sustitución. Y justo por eso añade después el apóstol, y murió por todos, para que los que viven no vivan ya para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Muertos con él, debemos ahora vivir para él, como conformados en Cristo y no como sustituidos por Cristo. La exhortación, por tanto, nace de un indicativo, de una acción gratuita, que nos lleva ahora a ponernos en acción, de volver amor por amor, dejar de vivir solo para nosotros mismos, vivir para Cristo. En tercer lugar, quería hablar también de lo que es la redamatio y el amor al prójimo. He dicho el amor que nos transforma, el amor que no nos sustituye, el amor ahora que se traduce en amor al prójimo. Para Pablo, la redamatio tiene su concreción fundamental en amor al prójimo. Antonio Pita, un exegeta dedicado al Corpus Paulino, desde un análisis exhaustivo del epistolario paulino, nota que el término agape, amor, se usa sobre todo en 4 momentos de las cartas. En el saludo y en la despedida. Pablo se saluda a los destinatarios de la carta como amados en el Señor, y en la despedida también les vuelve a llamar amados. Pero luego, sobre todo en 2 momentos que nos interesan especialmente. Primero, en las secciones querigmáticas, es decir, cuando Pablo habla del anuncio y afirma el origen divino del amor. Cristo, el Espíritu Santo, el Padre, nos aman. Romanos 5:5, Romanos 8:35, el amor que viene de Dios, el amor que viene de Cristo, el amor que viene del Espíritu a nosotros. En la mayoría de los casos, vinculado con la cruz de Cristo. Bien, sería otro momento clave donde se usa el término amor, las secciones querigmáticas que describen el amor de Cristo, del Espíritu o del Padre. Pero hay otro lugar donde también se habla del amor, que son los pasajes exhortativos. Y aquí lo fundamental es hablar del amor al prójimo, del amor al otro, del amor. Por eso Antonio Pita llega a decir que Pablo tiene una ética agápica, es decir, centrada en el amor. Pues bien, si juntamos esta doble información, resulta que la lógica es: Dios te ha amado, por tanto, ama a tu hermano. La lógica paulina no es directamente Dios te ha amado, por tanto, ama a Dios. Dios te ha amado, por tanto, ama a tu hermano. Ese amor al prójimo es retorno de amor. El querigma, me amó y se entregó por mí, lleva a la exhortación, ama a tu prójimo. La redamatio se transforma y expresa en amor al prójimo. La redamatio paulina, en efecto, insiste particularmente en el amor al prójimo. Pablo, de hecho, ve toda la ley cumplida en el amor al prójimo. Romanos 13, Galatas 5, es una constante también de la espiritualidad del corazón de Cristo, que a veces puede pasar un poco desapercibida. Si se concibe la consagración solo en clave de perfeccionamiento íntimo y personal, o la reparación solo en clave de una serie de prácticas devocionales, se puede perder esta amplitud de mira, este respiro de la espiritualidad del corazón de Cristo que lleva al amor al prójimo. Por tanto, en tercer lugar, la ética paulina es una ética agápica que se concentra en el amor al prójimo. Cuarto lugar, redamatio y cruz. Redamatio y cruz. La redamatio tiene una vinculación muy especial con el sufrimiento. Esto ha llamado siempre la atención de los cristianos. ¿Por qué? Fijémonos que ya desde su conversión Pablo experimenta, camino de Damasco, que Cristo sufre, que es perseguido. Recordemos, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego también experimenta en su conversión que a él le va a tocar padecer por Cristo. Las palabras de Cristo a Ananías, yo le mostraré lo que debe padecer por mi nombre, Hechos 9:16. Es decir, que en la vocación de Pablo hay ya una doble experiencia. Cristo padece en su cuerpo, en la Iglesia, y Cristo anuncia la posibilidad de padecer por él. Yo le mostraré lo que debe padecer por mí. El texto donde Pablo expresa esto con más claridad, con más fuerza, está en Colosenses 1:24, que es un texto muy importante, como luego voy a decir, también para la devoción al corazón de Cristo y para el tema de la reparación. Colosenses 1:24, dice así: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, así completo lo que falta en mi carne a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. El Catecismo, en el número 618, cita este texto para hablar de nuestra participación en el sacrificio de Cristo.
La carta apostólica Salvifici Doloris de Juan Pablo II es prácticamente una meditación sobre este pasaje paulino, en el marco del Evangelio del Sufrimiento. Este versículo tan importante, Colosenses 1:24, en su contexto es parte de una larga frase, quizá la más larga del epistolario paulino, que va del versículo 24 al 29, y que habla sobre el ministerio de Pablo. Esto nos ayuda a entender que Pablo ve su ministerio como una participación en el sufrimiento de Cristo. Es como define él su diaconía. Esta frase que acabamos de escuchar, completo lo que falta a los sufrimientos de Cristo en mi carne, ¿quiere decir que la redención realizada por Cristo no es completa? Esta es una pregunta de Salvifici Doloris. Claramente no. No se trata de que Cristo no haya realizado todo lo que tenía que realizar, una cuestión sobre la que Pablo insiste muy particularmente en la carta a los Colosenses, 1:19, 2:9, ni de que no haya sufrido lo suficiente. No se pone en duda la mediación perfecta de Cristo. La delimitación en mi carne implica que el sentido es el de una aplicación o representación de esa plenitud alcanzada ya en Cristo. Pero además notemos que el verbo griego, y aquí siento poner un poco erudito, pero creo que hay una aplicación que vale la pena sacar, el verbo griego que se usa es antanaplerun. No solo plerun, que significaría cumplir, completar, sino que es un verbo compuesto con dos preposiciones. La primera, ana, que significa plenamente, por tanto, completo plenamente, completo hasta el final. Y la segunda, anti, que tiene el valor de representación, no de sustitución, se podría traducir completo plenamente y en representación de otro, antanaplerun. Por claridad, parafraseando ahora Colosenses 1:24, Pablo diría más o menos así: ahora llevo a plenitud del todo, en representación de Cristo, lo que le falta en mi propia carne a esos padecimientos que Cristo sufrió, y lo hago por su cuerpo, que es la Iglesia. Esto es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Llevo a plenitud del todo, la preposición ana, en representación de Cristo, anti, lo que le falta en mi propia carne a esos padecimientos que Cristo sufrió, y lo hago por su cuerpo, que es la Iglesia. No se trata, por tanto, de una expansión cuantitativa de sufrimientos, sino de que las tribulaciones de Cristo produzcan en la Iglesia nueva plenitud por medio de la representación de Pablo. De hecho, cuando Pablo escribe a los Colosenses, se encuentra encadenado en una cárcel, con lo cual su sufrimiento es más bien pasivo que activo, es decir, que se trata de sus cadenas ofrecidas. Esto nos ayuda a entender que la oblación de lo que a uno le pasa es también redamatio. Pero ¿cómo se completan en mi carne esos padecimientos de Cristo? Para entenderlo, vale la pena atender al paralelismo. Dice San Pablo: me alegro de los sufrimientos por vosotros y completo lo que falta en mi carne a los padecimientos de Cristo por su cuerpo. La segunda frase explica la primera. Me alegro de los sufrimientos por vosotros, y ahora se explica, completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo por su cuerpo. Por eso la acción de completar lo que falta a los sufrimientos de Cristo explica eso de alegrarse por los sufrimientos. Entendemos así lo siguiente: alegrarse en los sufrimientos, lo cual no es fácil, es precisamente la forma de llevarlos a plenitud. ¿Cómo puede uno alegrarse en los sufrimientos? Solo si ama a aquel por quien los padece. Alegrarse por padecimientos es una especie de oxímoron que apunta a una paradoja. Pablo quiere decirnos que no es una alegría natural, sino sobrenatural, que no se puede traducir en términos de optimismo, sino de esperanza, y es una actitud hondamente paulina, de la que selecciono solo 3 textos. 2 Corintios 7:4. Tengo franqueza para hablaros, estoy lleno de consuelo y sobreabundo de gozo en todas las tribulaciones. 2 Corintios 12:10. Me complazco y me alegro en mis debilidades, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y angustias sufridas por Cristo. 2 Corintios 6:10. Como tristes, pero siempre alegres. Como pobres, que enriquecemos a muchos. Como quienes nada tienen, aunque lo tienen todo. La redamatio es un completar en mi carne que significa llegar a alegrarme y gozar por los padecimientos sufridos por Cristo. Es el amor que se alegra con la verdad. Son los primeros frutos del Espíritu, amor y alegría, un amor que es alegría. Por último, querría también resaltar que Pablo usa terminología, completo en mi carne,
en favor de su cuerpo, que se opone radicalmente a la tentación del espiritualismo que él contemplaba en la comunidad de Colosas. Pablo insiste en que la muerte de Cristo fue en su cuerpo de carne, Colosenses 1:22, que en Cristo reside la plenitud de la divinidad corporalmente, Colosenses 2:9, o que la realidad final y cumbre de la historia es el cuerpo de Cristo, Colosenses 2:17. La expiación o la redamatio de Pablo se da en la carne, porque Cristo padeció en la carne, y precisamente la devoción al corazón de Cristo pone en el centro la humanidad real de Cristo. Por eso es tan importante completar en mi carne y que sea a favor de su cuerpo. Huimos así de una espiritualidad descarnada, que no tiene en cuenta las mediaciones en la carne, la mediación del sacerdocio ministerial, a pesar de los escándalos y abusos, la mediación del vínculo matrimonial vivido como una posibilidad real, no como un ideal, a pesar de las crisis y el desgaste que sufre nuestra sociedad el matrimonio, la mediación de la vida religiosa, que consiste, según San Ignacio de Antioquía, en honrar la carne de Cristo, es decir, ofrecerse virginalmente a Él. Por tanto, el texto de Colosenses 1:24 nos dice que el apóstol completa plenamente, con alegría, con amor, en representación de Cristo, sus mismos sufrimientos, los que padeció por su Iglesia. No es un amor de sustitución, sino de representación. No es un amor puramente espiritual, sino en la carne, por su cuerpo. Hay otros textos que hablan de esta cuestión y, bueno, no me puedo detener mucho más porque no nos da el tiempo. Sí quería citar Filipenses 3:10, la comunión con los padecimientos de Cristo, Filipenses 2:5, tener los mismos sentimientos de Cristo, que habla el himno famoso de San Pablo, en el que habla del sufrimiento de Cristo, precisamente, y sobre todo un texto que creo que expresa muy bien lo que estoy diciendo de cómo la redamatio es participar en el sufrimiento de Cristo. Filipenses 1:29. Dice el apóstol: a vosotros se os ha concedido la gracia no solo de amar a Cristo, sino también de padecer por Él. Dice, no solo de amar a Cristo, sino también de padecer por Él. Es decir, que el padecer por Cristo resulta un regalo de gracia, no solo para Pablo, sino para todos los cristianos. ¿En qué sentido? Hombre, en el sentido primero de que los padecimientos dan testimonio de que están exponiéndose, de que están hablando del Evangelio, pero sobre todo en el sentido de que están vinculándose con Cristo paciente, que les da ocasión para esta redamatio, esta vinculación con Cristo en la cruz. Evidentemente, no son solo los padecimientos lo que se valoran por sí mismos, que esto sería masoquismo. Son en primer lugar con Cristo y explicados por Él y en Él. Pero además, aquí, comunión con sus padecimientos debe entenderse aplicado al Cristo resucitado y, por tanto, son padecimientos en esperanza. De igual modo, cuando Pablo se refiere a la cruz, no se refiere a la cruz del difunto, a la cruz de Jesús muerto, es la cruz del resucitado. No es el patíbulo y la muerte sin más, sino la cruz de Cristo glorioso y, por tanto, sus llagas gloriosas, ¿no? Es una cruz en esperanza. Menciono un texto más, 2 Corintios 4, 11, 10. Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Pablo interpreta los sufrimientos por Cristo como momentos para vivir esa redamatio, esa devolución de amor al amor de entrega que él ha experimentado. En quinto lugar, y aquí soy más breve, esta redamatio se da en la Eucaristía. Esta redamatio se da en la Eucaristía. Hemos visto que no es un amor de sustitución, es un amor que transforma, es un amor que se revela en el amor al prójimo, es un amor también que atraviesa los sufrimientos y, por último, en la Eucaristía. Tras este recorrido desde el amor que transforma hasta el amor eucarístico, pues nos encontramos ahora con este momento, ¿no? El padre Luis María Mendizábal dice, cito, la reparación es entregarse como ofrenda permanente, como víctima viva a la misericordia del corazón de Jesús y a sus proyectos. Aquí el padre Mendizábal está haciendo una cita indirecta de Romanos 12, 1-3, un texto paulino, aplicado a la Eucaristía, leyendo eucarísticamente Romanos 12, 1-3. Santo Tomás también ve la Eucaristía como el don que supera toda expectativa humana, y la acción del hombre, dice, es siempre respuesta a la acción sacerdotal y salvadora de Cristo en la Eucaristía. Toda redamatio es acción de respuesta a la acción primera de Cristo en la Eucaristía. Bien, en 1 Corintios 10, 16, Pablo habla fundamentalmente de la Eucaristía como una comunión. Cito, el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo.
de esta afirmación de fe, que da por hecho, es una pregunta retórica, todos saben que el pan que partimos es comunión con el cuerpo de Cristo, Pablo saca una consecuencia. Porque el pan es uno, nosotros, aun siendo muchos, somos un solo cuerpo. La Eucaristía es el punto de partida del razonamiento para demostrar la unidad del cuerpo eclesial. Porque hay una sola Eucaristía, los muchos somos uno. ¿Qué significa esto de que a partir de la Eucaristía somos un solo cuerpo? Es lo que Pablo va a desarrollar en la carta a continuación, en 1 Corintios 12 al 14. Y es particularmente interesante que en medio de esta sección esté 1 Corintios 13, el himno de la caridad. Quiero decir que la Eucaristía, 1 Corintios 10, 11, es el don primero que pide y reclama el amor fraterno, 1 Corintios 13. Diríamos que 1 Corintios 13, el himno de la caridad, es una redamatio que ha nacido del don eucarístico recordado en 1 Corintios 10, 11. El amor entregado de Cristo en la Eucaristía, recordado en estos primeros capítulos de la Carta a los Corintios, por vosotros, provoca el amor de respuesta que Pablo canta en el elogio a la caridad en 1 Corintios 13. Este elogio brota de una fuente eucarística, es un elogio profundamente sacramental. Concluyo, el amor requiere un trabajo. Pablo en 1 Tesalonicenses 1:3 habla del trabajo duro de vuestro amor, el trabajo duro de vuestro amor. Por eso, en Romanos 5:8, Pablo ve el signo más excelso del amor de Dios por nosotros en el trabajo duro de la entrega del Hijo a la muerte cuando todavía éramos enemigos. Es un amor de entrega a los enemigos y, sin embargo, sus características son ternura, paz y, sobre todo, como hemos visto, alegría. Alegría que es la expresión más gráfica del amor, no simple optimismo ni temple positivo ante la vida, sino gracia sobrenatural. He querido también resaltar el elemento corporal de la redamatio y su dimensión sacramental, la clave en mi carne por su cuerpo. Evitamos así caer en la lógica posmoderna, detectada por Fabrice Hayad, de la pérdida de la corporeidad, de la pérdida de las mediaciones en el cuerpo, que son claves para la lógica cristiana. La clave de todo nos la ha ofrecido Colosenses 1:24. Ahora me alegro de los sufrimientos padecidos por vosotros y llevo a plenitud del todo, en representación de Cristo, lo que falta en mi propia carne a estos padecimientos que Cristo sufrió, y lo hago por su cuerpo, que es la Iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Carlos, por la ponencia, por ceñirte perfectamente al tiempo. Doy ahora la palabra a Dario Di Masso, que es licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Historia Europea por la Universidad La Sapienza de Roma, conferenciante internacional y autor de publicaciones científicas sobre el Sagrado Corazón de Jesús, la última de las cuales es este maravilloso volumen, maravilloso por el contenido y por la cantidad. No lo tenemos a la venta porque está en italiano, pero aquí lanzamos un reto a Pablo Cervera and Friends para que lo traduzcan al castellano. Es una obra magna, es el primer volumen de una colección que gracias a Dario y a su familia se ha empezado en la editorial Ganghemi y desarrolla el origen y desarrollo histórico del culto y de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Es una colección que comienza en el 2023 y es el primer tomo que ha sido concebida esta colección para ofrecer un análisis histórico del papel asumido por la devoción al Sagrado Corazón en la piedad católica. Recoge los resultados de su larga actividad investigadora, madurada en el ámbito académico y realizada en archivos históricos vinculados a la Compañía de Jesús y a la Iglesia. Se lo hizo llegar al Santo Padre el Papa Francisco. Se lo envió el 27 de octubre del 2023 y a los 4 días el Papa Francisco, tengo aquí la carta sellada, le respondió agradeciéndole sinceramente este volumen, encomendando su éxito a la intercesión de la Virgen y de San José
indicándole que aprecia mucho este trabajo, pidiendo que dé fruto en la Iglesia. Le agradecemos mucho a Dario su presencia entre nosotros y también le agradecemos el esfuerzo que va a tener que hacer de reducir su ponencia casi a la mitad de lo que tenía preparado, pero no os preocupéis que en las actas aparecerá el texto completo. Muchas gracias. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús como milagro social, aspecto personal y colectivo de la reparación hacia el amor divino no correspondido por los hombres. Como resulta evidente en los escritos de Santa Margherita María de Alacoque, el concepto de redamatio, término latino de origen agustiniano, que indica la respuesta del amor al amor y expresión que tiene sus raíces en las Sagradas Escrituras, representa el elemento esencial del mensaje de Paré. Las revelaciones privadas recibidas en la segunda mitad del siglo XVII por la Santa Visitandina en el convento borgoñón de Paré-le-Monial, que forman un complejo orgánico que basta para definir con precisión el perfil de lo que puede llamarse el gran mensaje de amor, si por una parte quitan el velo del gran misterio del amor divino encerrado en el corazón de carne de Jesucristo, al mismo tiempo, sin embargo, subrayan el clásico plan de presentación del misterio cristiano que ya se encuentra en los escritos del Doctor de la Gracia, que pone en el centro la perspectiva del amor que obedece a un doble latido, el amor de Dios al hombre y el retorno del amor del hombre a Dios, mediante la mediación de la caridad fraterna, en el que el Redentor aparece en el centro de este doble movimiento de Dios hacia la creación y de la creación hacia Dios. El aspecto relativo a la redamatio que surgió en el mensaje parediano se muestra en particular en el relato de la famosa visión que la santa francesa tuvo el primer viernes de la primavera de 1674, la segunda del ciclo de las 4 grandes revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús, de las que ella fue testigo entre 1673 y 75. Fue acompañada también de gracias especiales, durante la cual se la introduce en el misterio del amor sufriente y de la redención, que muestran todo el incomparable valor espiritual del culto al Sagrado Corazón de Jesús. En aquella ocasión, el Divino Maestro le había revelado en primer lugar su corazón, que contiene las maravillas inexplicables de su amor puro, que Santa Margherita María había admirado extasiada, más deslumbrante que el sol y transparente como un cristal, sobre un trono de llamas con una herida adorable. Al mismo tiempo, también había comprendido el significado profundo de la iconografía del corazón divino del Salvador, al que veía ceñido con una corona de espinas que simbolizaba los pinchazos que le traían los pecados, y coronado por una cruz que significaba como desde los primeros momentos de su encarnación, es decir, desde el momento en que se formó este Sagrado Corazón, la cruz fue plantada allí y se llenó desde aquellos primeros momentos de toda la amargura que le iban a causar las humillaciones, la pobreza, los dolores y los desprecios que la Sagrada Humanidad tuvo que sufrir a lo largo de su vida y en su santa pasión. Inmediatamente después también se le había revelado a ella
hasta qué punto esto le había llevado a amar a los hombres, de los cuales luego no recibía nada más que ingratitud e indiferencia a cambio, mostrándole expresamente el significado más profundo por el cual él quería manifestarse a través de esas visiones a ella y por consiguiente a toda la humanidad, en ese preciso momento histórico. Por lo tanto, el Señor le había comunicado a través de esta nueva revelación su deseo de ser fuertemente amado por los hombres a causa del peligro de que pudieran caer en el camino de la perdición, donde Satanás los arrastraba en masa. Por eso había decidido que había llegado el momento de dar a conocer los misterios contenidos en su corazón y, a través de él, difundir ampliamente los tesoros del amor, de la misericordia, de la gracia, de la santidad y de la salvación. Según la explicación que la Santa Visitandina da a esta visión, la devoción al Sagrado Corazón representaba, por tanto, el último esfuerzo de Cristo que quería hacer partícipes a todos los hombres de estos últimos siglos de su amorosa redención, para sustraerlos de este modo del imperio de Satanás que desea arruinarlos y ponerlos a todos bajo la dulce libertad del imperio de su amor. Y a través de la imagen de su corazón, objeto sensibilísimo de su amor por los hombres, quería restablecer su reino en los corazones de todos aquellos que quisieran abrazar esta preciosa devoción y destruir todos sus movimientos desenfrenados. El culto al corazón de carne de Jesucristo representaba, por lo tanto, el símbolo de su ternura y de su amor no correspondido por los hombres. Por esta razón, el Redentor había decidido mostrar también la imagen a la Santa, explicándole que le agradaba sobremanera verse honrado públicamente por los hombres bajo la figura de su corazón de carne, para conmover mejor sus corazones con esta imagen. Unos meses más tarde, a través de una nueva revelación que había sucedido mientras estaba recogida en oración ante el Santísimo Sacramento expuesto en la capilla del monasterio de Parelemonial y en el origen de las novedades devocionales introducidas a través de esas visiones, a saber, la hora santa del jueves por la noche y la comunión reparadora del primer viernes de cada mes. Había comprendido que, a pesar del inmenso amor testimoniado por Cristo a los hombres, que incluso lo había llevado a morir clavado en la cruz, que es la celebración del amor total de Dios por cada hombre, su ardiente caridad no era correspondida por la mayoría de ellos, sin que aún más era ignorada e ingratamente desconocida. Esto, me dijo el Señor, me hace sufrir más que todo lo que he sufrido en mi pasión, mientras que si a cambio me dieran al menos un poco de amor, estimaría poco lo que he hecho por ellos y querría, si fuera posible, hacer aún más. En cambio, no tengo nada de los hombres más que frialdad y rechazo del infinito cuidado que pongo para hacerles el bien. Según lo que afirmaba la mística visitandina en sus escritos, a través de la revelación de Parelemonial, el Divino Maestro quiso que este amor fuera correspondido a partir de ahora a través de la misión reparadora que le había sido asignada personalmente y en la que todos los devotos del Sagrado Corazón de Jesús participarían entonces
entonces con ella, que sería por lo tanto honrar el corazón de carne del Salvador, símbolo del amor divino por los hombres, y difundir la devoción a ellos para que participarían activamente en la redención del amor de toda la humanidad. Las recomendaciones dirigidas a la Santa Francesa, que por lo tanto confieren una intención explícitamente reparadora por los pecados contra el amor, que en los casos más extremos convergen también en el desprecio de la sangre derramada por el Redentor y en la negativa a pagar la deuda de amor, podrían haber sido satisfechas en particular a través de las prácticas devocionales que le habían sido manifestadas en el curso de aquellos encuentros místicos con el Divino Salvador. En el fondo, como se puede ver en los escritos de Santa Margherita María Alacoque, la reparación en el gran mensaje de Parelemonial no es otra cosa que la redamatio agustiniana, la reciprocidad del amor a aquel que nos amó primero, que toma la forma de compasión por el Señor sufriente, de amistad del discípulo con la misión del amigo, participación penitente en la redención de los hombres. La devoción al Sagrado Corazón como remedio para las desviaciones colectivas. Por lo tanto, si las experiencias místicas de las que había sido testigo la Santa Visitandina no constituyen el comienzo, sino solo la consagración de la espiritualidad mucho más antigua al Sagrado Corazón de Jesús, que en última instancia ya se basa en datos bíblicos y patrísticos, sin embargo aportan innovaciones culturales y devocionales bien definidas y relevantes, también desde el punto de vista social. De hecho, si los místicos medievales en particular habían mantenido la devoción a nivel personal y privado, la monja francesa subraya su carácter público, tanto porque afirma la voluntad del Redentor de que el culto se difunda entre los fieles y se extienda a toda la comunidad eclesial, como porque al mismo tiempo tiene una connotación política específica. Por lo tanto, junto con el aspecto personal de la respuesta del amor al amor, pedida en Parelemonial, a la que cada fiel está invitado a corresponder a Cristo a través de las prácticas indicadas a Santa Margherita María y que deben dirigirse al Sagrado Corazón de Jesús, surge también otro que se refiere en cambio al aspecto social de la redamatio. A través de una mirada atenta al análisis del marco histórico y sociopolítico en el que se insertan los acontecimientos que tuvieron lugar a finales del siglo XVII en el monasterio borgoñón, emerge como la existencia substancial de una lectura político-religiosa de las revelaciones transmitidas a la Santa, no pocas veces impregnada por un lenguaje modulado con expresiones de realeza que frecuentemente se refieren a instituciones jurídico-políticas o fórmulas ligadas a la antigua tradición de la monarquía francesa. Representan la novedad más discutida de las manifestaciones del Sagrado Corazón. De hecho, los escritos de la religiosa francesa también ponen de relieve implicaciones colectivas vinculadas al culto relacionado a través de peticiones que deberían haberse llevado a cabo también con el apoyo del poder político. En particular, a través de la petición de una consagración al Sagrado Corazón de Jesús que el rey de Francia, Luis XIV,
fue llamado a realizar personalmente por invitación de la Santa a través de 2 cartas que le habían sido dirigidas por la madre Marie-Françoise de Saumaise, antigua superiora del monasterio de Paray-le-Monial, que se había convertido en su confidente y promotora del mensaje parediano, pero también para insertar el símbolo iconográfico en los escudos de armas reales y construir un templo en su honor, donde recibiría el homenaje de la corte. Junto con la iniciativa que se propondría con su autoridad a la Santa Sede para obtener la fiesta litúrgica. De hecho, tal invitación se inscribía en un periodo histórico en el que se asistía a una profunda crisis de conciencia de todo el continente europeo, en el que se intentaba activamente divinizar la vida terrena en detrimento de la religión cristiana con el absolutismo y el laicismo dominando la escena política de las Cortes europeas. En el caso específico francés era manifiesta la obstinación del rey en querer ocuparse de las cuestiones religiosas, siguiendo una política independiente de la Iglesia de Roma y del Papado. A través de la petición dirigida a la Santa Visitandina y dirigida al monarca francés, el mensaje parediano había adquirido también un significado político, presentando en el culto al Sagrado Corazón de Jesús y en el relativo triunfo del reino del Corazón de Cristo el remedio para las calamidades públicas que Dios podría enviar para castigar a los hombres a causa de sus pecados, también relacionados con el gobierno ambiguo de Luis XIV y la situación político-religiosa de la época. Esta iniciativa, según se relata en los escritos de la Santa, fue querida por la Divina Providencia para los últimos tiempos. Los pecados de los hombres habían llegado a niveles intolerables, que la bondad divina, sin embargo, en lugar de intervenir con un castigo justo y merecido para la humanidad a través de las formas de piedad por el Sagrado Corazón propuestas en el monasterio de Borgoña, había ofrecido a los hombres como último recurso eficaz, al que podían recurrir para hacer reparación de los pecados cometidos y así evitar los golpes de la cólera divina, causa de su comportamiento desviado. A pesar de los deseos del testigo de esas revelaciones, Luis XIV, muy probablemente inducido al silencio por su estimado y fiel confesor François de la Chaise, a quien se confió la tarea de transmitir el mensaje al rey, descuidaría la invitación a consagrarse al Sagrado Corazón, frustrando así las expectativas de una solicitud con un poderoso carácter escatológico apocalíptico y que parecía proponerse como una oferta valiosa, tal vez extrema, ante posibles escenarios desfavorables para la salud espiritual de todo el continente. También, a la luz de las sucesivas intervenciones propuestas por el magisterio de la Iglesia, no se debe pasar por alto este aspecto. De hecho, las etapas posteriores de la difusión de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se desarrollarían inexorablemente entre dos modos opuestos de vivir el propio tiempo, dentro de la intrigada relación entre política y religión que caracterizaría más tarde la época contemporánea. Una religión del corazón entendida como un fenómeno de reacción a los procesos de secularización de la sociedad europea, se opondría inexorablemente a una política de la razón,
o más bien a la instancia de la cultura moderna de la Ilustración, que luego habría contribuido a la formación de la mentalidad de una parte sustancial de la población, configurando también la vida civil de los países atravesados por el discurso político de los estados. En última instancia, de los escritos de la Santa Francesa se desprende que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús había sido propuesta en los tiempos modernos como una llamada actual ante un mundo que se alejaba de la fe y que buscaba construirse sin Dios, anticipando de manera bastante marcada el futuro de la espiritualidad moderna, es decir, el de una espiritualidad que estaría intrínsecamente ligada al culto al corazón del Redentor, en el que se encierran los tesoros del amor divino, de la bondad y de la misericordia, y que debe ser considerado el camino maestro, sencillo y popular que permitiría al pueblo de Dios llegar a Cristo y a su mensaje evangélico integral y beber copiosamente de los núcleos más profundos de la espiritualidad cristiana. De este modo, según el testimonio dejado por la Santa Francesa, la humanidad colaboraría de manera convincente en la realización del gran plan divino, el de una civilización fundada en el amor, el reino del corazón de Cristo, tan proclamado, que se contrapondría en los acontecimientos históricos y de forma victoriosa al de Satanás, dándose al mundo un tiempo tan esperado de paz y prosperidad pública. La grande novedad del mensaje de Paré, en su dimensión político-religiosa, insiste por tanto en la necesidad de la oración y de la penitencia pública colectiva que, según las indicaciones proporcionadas por el testimonio del acontecimiento francés, garantizaría la paz a la Iglesia, a todas las naciones, pero en general a los corazones de todos los hombres. Aunque durante la primera difusión del mensaje parediano, el culto al Sagrado Corazón aún no había puesto de relieve ningún aspecto vinculado con su politización. Las cartas Luis XIV, aunque no del todo desconocidas, habían circulado en pocos y muy estrechos círculos y, permaneciendo manuscritas, se publicarían solo un siglo y medio más tarde. A principios de los años 20 del siglo XVIII, también comienza a abrirse camino una interpretación del mismo que, aunque de un modo diferente al explícitamente previsto por el mensaje parediano, de hecho no había referencias directas al mensaje político al rey de Francia, y menos aún indicaciones sobre una dimensión política del culto, determina, sin embargo, su politicización. Una primera forma, aunque indirecta, fue determinada en efecto como consecuencia del hecho de que el Sagrado Corazón se convierte en objeto de un enfrentamiento entre los partidos que dividen a la Iglesia de la época. La acentuación de la dimensión carnal del corazón de Cristo, surgida en el curso de las visiones presenciadas por la Santa Visitandina en el monasterio de Borgoña, si ahora se considera una referencia devocional necesaria, representa al mismo tiempo, en lo que respecta a su naturaleza real, también la razón principal de los acalorados contrastes que surgieron entre el movimiento jansenista, que interpreta la adoración del corazón de carne de Cristo como un acto idólatra, considerando posible solo un culto al corazón que no es real, sino metafórico, y los representantes de una corriente filo-jesuítica en línea con las revelaciones de Parelemonial y por esta razón definidos por sus adversarios como alocoquistos o cordícolas.
Al mismo tiempo también comienza a aparecer un nuevo aspecto que indica ahora en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús el camino en el que obtener la reparación de los pecados individuales, pero también como el remedio para las desviaciones colectivas. El culto al Sagrado Corazón de Jesús, por tanto, también comienza a convivir en una lectura política determinada por el hecho de que la reparación penitencial, estrechamente ligada a esta práctica piadosa, se presenta ahora como el camino por el cual una comunidad puede redimirse de sus condiciones históricas existentes. Un claro ejemplo de esta nueva dimensión político-religiosa del culto al Sagrado Corazón de Jesús se puede identificar ya durante su primera difusión. En julio de 1720, la ciudad de Marsella, en el sur de Francia, fue azotada por la peste importada por un gran barco mercante procedente de Siria, el Gran Saint-Antoine, cuyo cargamento, consistente en telas y rollos de algodón, había sido infectado con los bacilos de Yersin, que en poco tiempo causó numerosas víctimas en gran parte de la población. Ante el mal que azota a la ciudad, el obispo de Marsella, Monsieur Henri-François Xavier de Belsunce, de formación jesuítica y particularmente hostil a la corriente de Porte Royal, por invitación de una de sus confidentes, la mística visitandina Anne-Madeleine de Remusat, decidió dar vida a una serie de prácticas expiatorias dirigidas al Sagrado Corazón. En este caso, puesto que el mal encuentra razón en la ira de Dios por los pecados de la ciudad, se presentan como el camino más adecuado para transformar la justicia del Señor en misericordia. Después de un primer intento que culminó con la consagración de la ciudad y de la diócesis de Marsella al Sagrado Corazón de Jesús, unida al pronunciamiento público de una expiación honorable para la ocasión, y a pesar de la firme prohibición de las autoridades civiles de organizar reuniones públicas, el obispo de Marsella había encabezado personalmente una procesión expiatoria con una cuerda alrededor de su cuello, antes de consagrar la ciudad al Sagrado Corazón para alejar el flagelo, y la solemne invocación de las letanías al Sagrado Corazón, compuesta personalmente por la germana de Remusat. El contagio disminuyó sorprendentemente, pero, sin embargo, no cesó. El obispo del Belsunce y la mística visitandina atribuyeron entonces el éxito imperfecto a la reanudación del comportamiento inmoral en la ciudad que nuevamente había atraído la ira divina. Según el testimonio de la monja visitandina, la purga se dirigía al mismo tiempo también a la iglesia de Marsella, infectada en ese momento por los errores del jansenismo, que atraía grandes males por su rebelión contra la Santa Iglesia y que ya se habían infiltrado insidiosamente entre el clero y en un gran número de monasterios locales. La doctrina teológica de este movimiento espiritual, que sostenía una concepción antropológica abiertamente pesimista y al mismo tiempo una concepción rigorista de Dios, ya había sido condenada como herética unos años antes, tras la promulgación de la bula Unigenitus Dei Filius de 1713 por el Papa Clemente XI, y que el mal se había manifestado en Marsella a causa de los pecados de los hombres, también había sido confirmado por el mismo pontífice en dos breves enviados para la ocasión a Monseñor de Belsunce el 14 y 15 de septiembre, a través de los cuales había declarado: temíamos que los pecados de los hombres
y especialmente los nuestros, hubieran contribuido no poco a esta calamidad, ya que el Señor está acostumbrado a usar este tipo de azotes para manifestar su ira contra los pueblos de una manera indudable. La peste, que parecía haber sido superada, reapareció de nuevo unos meses después. El segundo intento, una vez más por sugerencia de Sor de Remusat, es pedir esta vez un compromiso solemne y público por parte de las autoridades civiles ausentes en la manifestación anterior, para que se obtuviese un despliegue completo de la clemencia divina sobre la ciudad. De hecho, cuando la peste azotó la ciudad francesa en 1720, por orden de la entonces superiora del monasterio, la madre François Benigne de Saint-Innocent, que había pedido a la mística de Marsella que preguntará a Dios qué condiciones pedía para reconciliarse con la ciudad, la hermana de Remusat le había dicho a la madre superiora unos días más tarde que mientras estaba recogida en oración ante el Santísimo Sacramento había tenido una visión de Jesús que le había explicado las razones de esta dura prueba para la ciudad, pero que gracias a esta plaga se instituiría entonces una fiesta en honor a su Sacratísimo Corazón. Por lo tanto, el mensaje fue transmitido inmediatamente a Monseñor de Belsunce, cuya espiritualidad estaba profundamente marcada por las revelaciones de la visitandina de Marsella. La petición fue hecha entonces por el mismo obispo francés que escribió a las autoridades civiles de Marsella proponiendo que hicieran incesantemente y sin ceremonia un voto estable al Divino Corazón de nuestro Salvador. En esta ocasión, los poderes públicos también deberían comprometerse a que la solemnidad del Sagrado Corazón celebrará perpetuamente como fiesta de precepto en la ciudad. Por ello, suscriben un documento en el que se comprometen a cumplir a perpetuidad las obligaciones asumidas con el Sagrado Corazón. El voto fue pronunciado solemnemente el 7 de junio de 1722 en la Catedral de Marsella, en el lugar donde se celebraban las asambleas de todos los notables. En nombre de todos los firmantes, por el máximo representante de las autoridades públicas de la comunidad de la ciudad, Jean-Pierre Moustier. En el momento del pronunciamiento de este solemne voto público, las autoridades locales también habían especificado las modalidades previamente sugeridas por Monseñor Belsunce, con quien se pronunciaría anualmente este voto, que preveía sustancialmente el compromiso de las autoridades civiles, que se extendería a perpetuidad también a sus sucesores, de ir todos los años, el día de la solemne fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, a escuchar la Santa Misa en la iglesia del primer monasterio de la Visitación, para comulgar allí y ofrecer en reparación por los crímenes cometidos en esta ciudad una vela o antorcha de cera blanca de 4 libras de peso, adornada con el escudo de armas de la ciudad, para ser quemada ese día ante el Santísimo Sacramento y participar en la tarde del mismo día en una procesión general de acción de gracias que también sería instituida a perpetuidad, siempre a petición oficial por el obispo. El 22 de octubre, el obispo de Marsella, en espíritu de acción de gracia por el cese del pericolo, publicó un decreto con la que instituyó oficialmente en su diócesis la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y el 1 de noviembre siguiente, Monseñor del Belsunce fue también el primero en el mundo en consagrar solemnemente una ciudad y una diócesis entera al Sagrado Corazón de Jesús. Por lo tanto,
por lo tanto, la liberación definitiva del flagelo de la peste indujo al obispo de Marsella a presentar en la devoción al Sagrado Corazón el camino para obtener reparación por los pecados individuales, pero también los cometidos por toda la comunidad de la ciudad. La desaparición definitiva de la peste de la ciudad para Monseñor de Bensuls se vincula, por tanto, a una formalización pública de la piedad del Sagrado Corazón, deseada y guiada por los supremos magistrados municipales como remedio para las desviaciones colectivas. Poco tiempo después, otras ciudades francesas afectadas por la peste siguieron con éxito su ejemplo, reviviendo aquellas implicaciones colectivas del culto presentes en las revelaciones de Paray-le-Monial. De hecho, la peste se había extendido peligrosamente en poco tiempo, diezmando toda la región de Provenza, y por lo tanto los obispos de las diversas diócesis de la región decidieron rápidamente llevar a cabo la acción ya emprendida con éxito por el obispo de Marsella, y siguiendo la huella de las verificaciones favorables obtenidas en toda Francia, se suceden iniciativas a favor del desarrollo del culto al Sagrado Corazón, favoreciendo también su difusión a escala mundial. A través del ejemplo de la consagración de la ciudad de Marsella al Sagrado Corazón de Jesús, se quería indicar en el reconocimiento oficial de la devoción por parte de las autoridades civiles, el modo por el cual grupos humanos enteros pueden expiar sus pecados, evitar el castigo divino y así reencontrar una feliz convivencia. Desde entonces va bene così. Sí, ciao. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dario, por el esfuerzo de primero leer en español y de ceñirte al tiempo. Os hacemos entrega de estos regalos al Padre Carlos y a don Dario. Señor presidente del Instituto,